Pues ahora que tengo aquí a Boretti hablando, a este señor que se le cae algo, no ponerme nerviosos. Ya. Bien, buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa del Partido Socialista en la provincia. Me quito la mascarilla. Y hoy hemos tenido trabajo con los parlamentarios, con los diputados, con los senadores del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, en esa reunión de la interparlamentaria, como le llamamos, y en este inicio de lo que es el arranque de este nuevo periodo de sesiones que se va a prolongar hasta el próximo mes de junio. Pero me van a permitir que antes de entrar en las dos cuestiones principales que les quiero hablar, haga una valoración de esos resultados electorales de Castilla y León. Unos resultados que quisieron que fuesen la antesala de una fecha electoral próxima en Andalucía y en la que veíamos la estrategia clara del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado, de jugar, en este caso, con las fechas electorales de las andaluzas y andaluces, al igual que ha hecho con Castilla y León. Una fecha electoral que únicamente buscaba unos intereses partidistas del Partido Popular, que afortunadamente las vecinas y los vecinos de Castilla y León le han dado la espalda. Se han alejado de ese reto de la mayoría absoluta y han caído en manos de la extrema derecha. Han provocado unas elecciones para que sea ahora mismo Vox quien decida si hay una repetición de esas mismas elecciones o si entran a formar parte de ese gobierno, que ya sería un gobierno contaminado por esa presencia de la extrema derecha, con un vicepresidente designado y elegido ya en el día de ayer, en la misma noche electoral, por parte de Abascal, que ya señalaba a García Gallardo como el próximo vicepresidente, sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de proximidad, sin ningún tipo de sentarse alrededor de una mesa, ya designaba al próximo vicepresidente del Gobierno de Castilla y León. Entendemos que esa calculadora electoral que tiene Pablo Casado le ha fallado y, por tanto, también habrá fallado el inicio de esa campaña electoral que yo ya les he trasladado en anteriores lunes, más concretamente de esa caravana electoral que llevaba a Juanma Moreno por distintas provincias de Andalucía. Lo hizo en Almería, lo hizo aquí en la ciudad de Cádiz, lo hizo más recientemente en Jaén y parece que en todas va anunciando una serie de cuestiones que la mayoría de las veces ni corresponden al presupuesto de la Junta de Andalucía y en otras solo son puestas en conocimiento, como hizo aquí en la ciudad de Cádiz. Sí que tiene, en este caso, presupuesto en la provincia de Málaga y en este caso estamos pendientes de saber cuándo llega esa gira o esa caravana electoral a la provincia de mayor arraigo de Juanma Moreno para saber cuáles son las cuestiones que parece que sí se comprometen en la provincia de Málaga. Hemos visto a un presidente constante atendiendo la actualidad de Castilla y León, participando en esa campaña electoral. La verdad es que no ha traído ningún vaticinio positivo, al igual que tampoco lo hará aquí en Andalucía, y vemos cómo sí encontró agendas para estar allí y no para participar en el pleno extraordinario sobre la sanidad en el debate que hubo en el Parlamento de Andalucía. Ha estado viajando hacia Bruselas para hacer el ridículo o ha estado más recientemente en Dubái, no sabemos todavía para qué, porque no ha anunciado cuál es el contenido de ese viaje de este mismo fin de semana. Se escapa, en este caso, de la atención a los problemas de las andaluzas y de los andaluces y no nos cuenta qué es lo que tiene previsto hacer en esta fecha, que debería activar su gobierno y no tenerlo únicamente en esa caravana electoral. Mientras, tenemos un peso de Andalucía que es una herramienta útil para los ciudadanos, que tiene a la fuerza mayoritaria en el Parlamento, con 33 diputados, que sí, que votan a favor de los intereses de los andaluces, sin ataduras, sin ningún tipo de complejo y sin ser una sucursal de Génova ni de Moreno Bonilla. Lo que demuestra este resultado electoral que hubo ayer es que el Partido Popular ha potenciado a la extrema derecha, creo que lo ha hecho de una forma consciente y, por tanto, en Andalucía, que fue donde obtuvo el primer resultado positivo Vox, es donde debemos parar el crecimiento de la extrema derecha. Y lo haremos los progresistas, y lo haremos las vecinas y los vecinos de Andalucía, sumándonos a la alternativa que presentará el Partido Socialista con Juan Espada como candidato y entendiendo que esa presencia de la extrema derecha en las instituciones debemos pararla entre todos
y tiene que ser alrededor de unos resultados electorales en Andalucía, que fue donde aparecieron por primera vez en diciembre del 2018. Espero que esa pretensión que tiene Vox de llegar a las instituciones alrededor de esa vicepresidencia finalmente no se consiga, al igual que no se ha conseguido ese pretendido, no sé si llamarle efecto Ayuso, pero esa proximidad a la mayoría que tantos pensaban que podía haber un cambio de ciclo político en nuestro país, se ha encontrado con una victoria pírrica y con una victoria que le hace dependiente, como digo, de la extrema derecha. Bien, les decía al principio de esta intervención que iba a tratar dos cuestiones. La primera de ellas, en este caso, el tranvía de la Bahía de Cádiz. Un tranvía que ha sido utilizado dentro de esa estrategia, de esa caravana electoral por parte del Partido Popular y del Gobierno de Juanma Moreno el pasado viernes para presentar, con todo el sectarismo posible, con la mayor discriminación, sin invitación ni lealtad institucional a los ayuntamientos en los que afecta ese tranvía, sin invitación al alcalde de Chiclana, a la alcaldesa de San Fernando, al alcalde de Cádiz, también en este caso a la parada de Tres Caminos, a la alcaldesa de Puerto Real, por tanto sin ningún tipo de participación de esos alcaldes y alcaldesas que representan a los vecinos de la Bahía de Cádiz, les agrade o no les agrade al Partido Popular. Sabemos que son 4 alcaldes y alcaldesas que no son del Partido Popular, pero que han sido refrendados y elegidos por las vecinas y vecinos mayoritariamente de estos 4 municipios. Y nos duele que deje fuera de ese acto precisamente a 3 componentes de esta formación, del Partido Socialista, que fue quien ha invertido en ese tranvía de la Bahía de Cádiz más del 90% del total de la inversión. Una inversión que supera los 267 millones de euros, que fueron invertidos a lo largo de algo más de 10 años por este gobierno socialista, y únicamente en estos 3 años lo que hemos tenido es desidia, una inversión de 38 millones de euros, y la realidad que después de 3 años no han sido capaces de poner en funcionamiento ese transporte metropolitano tan necesario en la Bahía de Cádiz. Es una cuestión habitual en el Partido Popular. Esa falta de corrección política es un auténtico bochorno habitual, y creemos que esa utilización de un oportunismo, yo diría vergonzoso por interés político, es lo único que ha provocado esa, no sabemos cómo llamarle, inauguración, prueba. Lo único que sí tenemos claro es que lo han hecho de una forma sin lealtad institucional, atropellando a los alcaldes y alcaldesas de la Bahía, y ahora lo que no nos han anunciado es si esa prueba piloto cuándo va a tener continuidad. Y lo que queremos los ciudadanos de la Bahía de Cádiz, lo que quieren los ciudadanos de la Bahía de Cádiz, es saber cuál es el precio. Si ese precio del tranvía va a ser competitivo, si va a permitir mejoras con respecto a la llegada en autobús. Queremos saber cuál es el horario, la frecuencia, principalmente la frecuencia, cuál es la rotación, y sobre todo si han tenido en cuenta los contactos necesarios con el sistema de redes nacional, con Adif, para saber cuándo se va a utilizar el tablero para llegar a Cádiz, para llegar a la capital. Entendemos que ahí es donde está la gestión, y no únicamente en apropiarse de una inversión de los socialistas, como digo, de más del 90% de esa inversión, de casi 267 millones de euros. Se encontraron el 90% de la infraestructura ya hecha, y solo los últimos 38 millones de euros es lo que ha invertido el Gobierno del Partido Popular, y a la vista está que después de 3 años todavía no está puesto en marcha. Por tanto, los vecinos de la Bahía lo que nos trasladan es la fecha de la inauguración real, de cuándo se van a poder montar, no únicamente los responsables del Partido Popular de la Junta de Andalucía, que nos podría parecer bien mal, pero si no invitan a los alcaldes y alcaldesas, ellos al menos podrían estar. Lo que nos parece raro es que se hayan hecho acompañar por los concejales de la oposición del Partido Popular en estos municipios, que por cierto durante la década de gobierno del PSOE estuvieron tratando de obstaculizar y que no se pudiera desarrollar estas inversiones. Así que esa herencia socialista que tan veces es tan denostada y tan criticada, en este caso no hubo ninguna palabra por parte de la consejera de Transporte, de Marifran Carazo, en la visita a la Bahía el pasado viernes, en lo que se refiriese en ningún caso
a la propuesta, a la inversión realizada, a los 267 millones de euros de inversión, de los cuales, vuelvo a repetir, más del 90% ya estaba ejecutado, y luego no entró en lo principal, que es el presente y el futuro. No entró en el precio, no entró en la puesta en funcionamiento, no entró en el horario, en la frecuencia, en la rotación de ese tren. Y para colmo, en lo único que entró fue para descartar, en este caso, el segundo trazado, la comunicación entre la Bahía de Cádiz y Jerez. No habló de esa inversión que supuso incrementar la obra del segundo puente de Cádiz, una inversión que supuso 30 millones de euros más para ubicar la ampliación del tablero necesario para que el tranvía llegue a Jerez, para que se puedan conectar los casi 700.000 habitantes que suma la Bahía de Cádiz más Jerez. Y, por tanto, parece que no quieren trabajar en esa comunicación, y ahora lo que nos parece más extraño y más raro es que muchas veces esas inversiones quedan aplazadas o postergadas por la falta de inversión, por la crisis económica que azotaba nuestra tierra entre el 2008 y el 2018, en lo que sí se tuvieron que ralentizar algunas inversiones. No ocurrió en esa década la ralentización de este proyecto, que, como vuelvo a decir, tuvo una inversión de más de 200 millones de euros. Lo que parece raro es no creer en la necesidad de esa movilidad interurbana, de esa movilidad necesaria entre la Bahía de Cádiz y Jerez, y, en este caso, apostar por la parálisis de este proyecto cuando más recursos económicos tienen las comunidades autónomas, o cuando están ahí esa bolsa de los fondos europeos disponibles, sobre todo en movilidad, y que, por tanto, nos parece que únicamente obedece a la torpeza, a la nula gestión del Partido Popular, el no querer avanzar en esa movilidad entre la Bahía y Jerez, en ese tablero previsto, en esa inversión sí ejecutada en el segundo puente, y que nos digan que no está dentro de los planes del Partido Popular en la provincia, que no está dentro de los planes del Partido Popular en el Gobierno andaluz, el seguir de la movilidad interurbana desde Cádiz hacia Jerez. No nos sorprende, porque son muchos los proyectos que llevan paralizados por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, en un maltrato continuado con la provincia de Cádiz y muy especialmente con la ciudad de Cádiz. Tenemos para enumerar el abandono en la Facultad de Ciencias de la Educación de Valcárcel, del cual todavía no hemos escuchado ni oído ningún pronunciamiento por parte de Ana Mestre a las preguntas que en este mismo foro le he trasladado en varias semanas. No hemos visto al consejero de Educación, al señor Imbroda, o al consejero de Universidad, de Economía y Ciencia, hablar sobre la necesidad de esa Facultad de Ciencias de la Educación, del regreso de esa facultad a la ciudad de Cádiz. No hemos visto, en este caso, ninguna comunicación en referencia a la propuesta de que el delegado de Zona Franca tiene bolígrafo en mano, pendiente para firmar el convenio de la cesión de los terrenos necesarios, de ese convenio del suelo necesario para el nuevo hospital de la ciudad de Cádiz. Ese hospital y esos terrenos que fueron objeto de parte del book de fotos que se hizo durante la campaña electoral Juanma Moreno, con ese cartel de Juanma lo haría, y Juanma no lo ha hecho. Después de 3 años de gestión, Juanma no ha hecho nada, y sí que ha prometido que va a destinar fondos europeos, fondos conquistados en Bruselas por Pedro Sánchez, sí ha prometido 375 millones de euros de esos mismos fondos europeos para las infraestructuras sanitarias, para la ampliación del hospital de Málaga, y olvidando de una forma clara, discriminatoria y consciente ese hospital en la ciudad de Cádiz. Bien, esa era una de las cuestiones que les quería trasladar, que es el abandono, la discriminación, el castigo ya habitual del Gobierno de la Junta de Andalucía hacia la provincia de Cádiz. Pero creo que es momento importante para saludar de forma positiva también, en este caso, el anuncio que hacía el Consejo de Ministros el pasado martes. Un Consejo de Ministros que anunciaba la aprobación del PERTE, del plan, en este caso estratégico, vinculado al sector agroalimentario, con una dotación de 1.000 millones de euros, y que vamos a tratar de explicar, de argumentar, de exponer a todos los colectivos afectados, agricultores principalmente, a todas las empresas del sector agroalimentario de la provincia de Cádiz, muy especialmente de las Andas, de la costa noroeste, de Jerez, en la sierra, y vamos a movilizar todos los recursos humanos de los parlamentarios, diputados y senadores de nuestro partido para que expongan, expliquen y tengan previsión
de que todos los posibles beneficiarios de esos 1.000 millones de euros del Plan Estratégico Agroalimentario puedan conocer la realidad de un gobierno, en este caso el de Pedro Sánchez, que sí tiene en mente a la provincia de Cádiz y que no solo anuncia esa realidad, que como digo se aprobó el pasado martes, sino que nos avanza otras cuestiones que son de alto interés para la provincia de Cádiz. Y nos lo anunciaba el pasado viernes el ministro de Asuntos Exteriores. En ese encuentro que mantuvimos en Jerez, el ministro Álvarez ya nos dijo que lleva el sector aeronaval, el sector naval y el sector aeroespacial continuamente en su agenda y que lo hace cuando visita los Emiratos Árabes, donde estuvo muy recientemente con el presidente Sánchez, donde siempre lleva la bandera de Navantia y de Airbus. Y no solo en este caso nos dijo esta valoración, sino que además nos anunciaba que en la previsión de agenda de la presidencia de la Unión Europea para el segundo semestre del próximo año 2023 se incluirá también algunos actos de esa presidencia de la Unión Europea española en la provincia de Cádiz y muy especialmente en ese compromiso de visitar los astilleros gaditanos, que estoy convencido que la va a asumir después de recibir esa invitación por parte del presidente de Navantia. El Gobierno sí que viene cumpliendo con el calendario, va a presentar un proyecto claramente de país, donde está centrado en la industria naval, el PERTE que también se trasladaba en el mes de enero, de una forma previa a esa caravana electoral que hizo Juanma Moreno. Ya se anunciaba que habría PERTE en el final del mes de febrero y, por tanto, tendremos un PERTE para la industria naval con un claro asentamiento en la costa gallega y en la costa andaluza. También lo señaló así Rafael Blanco, secretario de Estado de Industria. Y, por tanto, creo que cuando Pedro Sánchez también estuvo reunido junto a las ministras de Defensa, de Innovación, de Industria la semana pasada con el consejero delegado de Airbus, también le hacía ver la necesidad de que hubiese programas aeronáuticos y de defensa que se pudieran desarrollar de forma conjunta y contando siempre con el buen trabajo, con la dedicación plena que tienen los obreros, los operarios y, en definitiva, las gaditanas y gaditanos que trabajan en este sector naval, puntero, como digo, a nivel europeo. Se abordaba también en ese PERTE y también en la agenda del Gobierno el futuro de la planta de Airbus en Puerto Real, así como la situación de empleo en la compañía en España. Desde que comenzó la pandemia, el Gobierno ha ido realizando un extraordinario esfuerzo para que ese sector aeroespacial, donde Airbus es un socio clave, mantenga pues la mayor actividad posible y el mayor asentamiento aquí en la bahía. Por eso seguimos insistiendo en nuestro llamamiento a la Junta de Andalucía para unir esfuerzos para convertir a la bahía en un espacio innovador, tecnológico y de investigación, tanto para la industria naval como para la industria aeronáutica. Queremos que la Junta, de una vez por todas, se pronuncie sobre nuestra propuesta de unificar en un mismo espacio el proyecto de ese centro de fabricación avanzada tantas veces anunciado y ubicado en Navantia, en la nave que aún cuenta en Airbus Puerto Real. Esa es la situación de lo que podría hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía, de seguir sumando esfuerzos, sumando recursos para que no haya ningún tipo de problema en los dos sectores, tractores, motores económicos de la bahía de Cádiz. Esperemos que ese sea el compromiso que tengamos por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y que vengan no únicamente a anunciar lo que no les corresponde, lo que no corresponde a sus competencias, como fue ese PERTE o Plan de Recuperación que vendieron en el mes de enero y que estamos convencidos que ahora, en estos últimos días de febrero, se presentará por quien le corresponde, que es el Gobierno de España, que sí que viene apostando de una forma clara por la bahía de Cádiz. Bien, son las dos cuestiones que les quería trasladar, en las que hemos venido trabajando esta mañana, que es la situación del tranvía, la situación de los dos PERTE, el que ya está aprobado del pasado martes, en este caso agroalimentario, el próximo, que estoy convencido que será agenda del Consejo de Ministros antes de acabar este mes, ese PERTE del área industrial, del área aeronaval o de la industria naval. Nada más y a vuestra disposición, si tenéis alguna duda. Como organización, ¿vais a hacer algún tipo de protesta formal o oficial por la convocatoria de la visita del tranvía y la invitación de los alcaldes o no?
Entendemos que esa queja, nosotros hacemos la queja pública, las quejas institucionales, estoy convencido que así lo han hecho los alcaldes y alcaldesas afectados. Se tiene que realizar a nivel institucional por parte de cada uno de los ayuntamientos. Y lo que sí entendemos es que hay una lealtad institucional que ha sido, en este caso, rota. Por tanto, lo que ha tenido el Gobierno del Partido Popular de Juanma Moreno, una deslealtad clara con los 4 municipios afectados, con las 4 alcaldes y alcaldesas elegidos democráticamente, a lo que de una forma consciente han querido dejar fuera de ese tren que llamaba la consejera de Fomento el tren de la felicidad, que es un tren que es necesario en la bahía de Cádiz, pero un tren en el que la lealtad institucional que se supone tienen todos los gobiernos de la Junta de Andalucía, pues quedó manifiestamente rota con esa no invitación a los 4 alcaldes y alcaldesas, y lo que espero es que pidan disculpas, que también se puede pedir disculpas por parte de la consejera Marifran Carazo, y que antes de proponer cualquier tipo de nueva inauguración aclare a los vecinos de la bahía cuál va a ser el precio, si va a ser competitivo, cuál va a ser la frecuencia o la rotación de esos trenes, van a llegar a la ciudad de Cádiz todos o no, y esa es la realidad de lo que estamos esperando, además de la fecha real de apertura, no la excursión, porque más parecía una romería de componentes del Partido Popular en ese viernes matinal, utilizando los medios públicos, en este caso utilizando el tranvía construido con el esfuerzo de todos los andaluces y muy especialmente del Gobierno, que invirtió más de 250 millones de euros del total. Y con respecto al momento de los resultados de Castilla y León, si se diera una situación similar en Andalucía, en cuanto a resultados, ¿el PSOE estaría dispuesto a pactar con el PP para evitar la llegada de los alumnos andaluces? Una cuestión que le corresponde en este caso a la dirección regional, pero sí le puedo indicar que cualquier tipo de argumento que paralice el crecimiento de la extrema derecha y la llegada de la extrema derecha a las instituciones, en ese papel siempre va a estar el Partido Socialista. ¿Listo? Gracias.